vida cristiana, creo que a todos nos ha pasado dos cosas, que es lo que quiero tocar este tema en esta mañana. El consultar a Dios. Y sabemos lo que resulta cuando consultamos al Señor. Hay bendición. Amén, hermanos. Amén. Pero también, hermanos, yo creo que a todos nos ha ocurrido, yo a la cabeza, cuando no hemos consultado al Señor, lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar no nos ha ido nada bien. ¿Correcto, hermanos? Así que quiero tocar este tema en esta mañana de lo que significa realmente el consultarle a Dios para ser bendecidos. Y voy a tocar dos puntos de la Biblia que nos enseña y nos hace ver qué resulta cuando no consultamos al Señor y cuál es el resultado cuando le consultamos al Señor. Por definición, consultar significa compartir con alguien un deseo que hay en lo íntimo de nosotros para saber cuál es la mejor dirección, el mejor camino para tomar las decisiones correctas. Así que cuando nosotros estamos consultando a alguien, estamos abriendo nuestro corazón, nuestras vidas y diciendo, esto es lo que me está pasando, para que nosotros podamos con certeza saber qué dirección tomamos. Tener en nuestro poder una brújula que nos pueda conducir a dónde vamos. La palabra del Señor nos dice que el consejo de los ancianos está la sabiduría. Y cuando la Biblia se refiere al consejo de los ancianos, no se refiere a los ancianos que tienen 100 años, sino a aquellos ancianos que ya tienen algún tiempo en las cosas del Señor. Cuando nosotros consultamos a ese grupo de hermanos, a ese pastor, estamos siempre convencidos que Dios nos va a bendecir. Muchas veces usted dice, tengo una consulta con el médico. ¿Por qué dice usted tengo una consulta con el médico? Porque algo pasa en su organismo, en su cuerpo, y quiere consultarle al médico. Le va a conversar al médico qué es lo que le está ocurriendo. Y usted no esconde nada para que el médico pueda dar el diagnóstico correcto. Igual sucede en nuestras vidas, amados hermanos, cuando nosotros no escondemos nada y anticipadamente le consultamos al Señor. Así que en la primera parte de este sermón voy a tocar un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Ustedes me van a escuchar como siempre, solamente para que no distraigan sus mentes, y voy a leer en el capítulo 9 algunos versículos, leyendo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así en mi Biblia, en el capítulo 9 de Josué, dice, astucia de los Gabaonitas. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Todas estas tribus, todos estos pueblos estaban conscientes de lo que Dios había hecho con el pueblo israelita. Dios había levantado un líder tremendo como lo era Josué. Tomó la posta de Moisés. Y aquellos pueblos sabían el milagro que hizo el Señor en la toma de Jericó. Como ellos se sentían impotentes de poder enfrentar a Israel pueblo por pueblo, empezaron a unirse para todos pelear contra Israel. Dejemos en claro algo, hermanos, que el temor que tuvieron estos pueblos era resultado, consecuencia de lo que escucharon ya, lo que el Señor había hecho en la toma de Jericó, lo que el Señor había hecho desde que salieron de Egipto. Entonces los pueblos estaban atemorizados. Por eso tratan de reunirse todos para, como un solo ejército, reunirse en contra de Israel. En el versículo 3 dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros, viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traía por camino era seco y mohoso. Aquí podemos entonces ver, hermanos,
como apunta la palabra del Señor, con una palabra bastante fuerte, pero verdadera, astucia. Hay gente astuta en esta vida, hermanos, manipulados por el enemigo, que nos vienen a hacer muchas ofertas a nosotros para envolvernos y para hacernos creer de que la ayuda que de una u otra manera nos están proponiendo va a ser para nuestro beneficio. Y muchas ocasiones, hermanos, nosotros de una manera muy inocente, con un corazón cristiano, solamente damos oído a la propuesta que las personas nos están haciendo. Y a veces nos volvemos también un tanto sentimentales y queremos hacer las cosas no con el corazón confiando en el Señor, sino en base a nuestros sentimientos. Porque vemos que la oferta que nos están pintando, que nos están dando, es de lo mejor. Ayer comentaba con mi esposa algunos casos que conozco. Por ejemplo, yo tenía un gran amigo de mi época de juventud y su hermano fue oficial de la policía. Era un buen atleta, un buen deportista, y él llegó a ser teniente, y de teniente, ya en aquel entonces, estoy hablando de la década de los 90, los narcotraficantes le propusieron a él como teniente que pase con un vehículo, con un carro llevando la droga. Y lo había hecho por muchas ocasiones. Pero como el Señor dice que nada queda en secreto y todo sale a encubierto, alguien puso en alerta a la policía que el teniente tal estaba traficando, usando su uniforme para que le dejen pasar el vehículo sin ningún problema. La policía le sigue la pista y le encuentran, lo arrestan, él es llevado a una prisión bastante compleja que había en ese entonces en Quito. Él huye como oficial de la policía de esa prisión, va para España. En España le está manejando, comete una infracción simple, digamos así, se pasó en rojo en un semáforo. Por ahí asomó inmediatamente un patrullero, una policía, le para a él y le identifica porque estaba ya avisado a la Interpol de quién se trataba, lo arrestan y lo regresan deportado al Ecuador. En primera plana, recuerdo, sale una fotografía de él que decía: el teniente Julano de tal ha sido detenido, es arrestado, y da toda la historia que le estoy conversando con más detalle, y regresa nuevamente a la prisión. Yo tuve oportunidad cuando estuve presa de irlo a ver, y estaba ahí con su familia porque su hermano mayor fue mi amigo de juventud. Al revisar entonces la vida de todo un oficial, que era él, se dejó llevar por las buenas ofertas que quizás los traficantes decían: teniente, ¿cuál es el problema para usted que pase estos kilómetros llevando la droga y aquí está el dinero? Lo aceptó la primera vez, la segunda vez es mucho más fácil, y seguía así. Sin darse cuenta, hermanos, que esas ofertas que el mundo nos da, nos lleva a la desgracia. Él dejó de ser oficial para toda su vida, manchó el nombre de su familia. Su padre era un oficial retirado, creo que en ese entonces ya salió de coronel. Fue un fracaso para toda su familia, porque él aceptó en primera instancia la propuesta que le estaban haciendo porque le iría bien y no habría ningún inconveniente. Yo quiero que sigamos digiriendo lo que estoy hablando, hermanos, para que nosotros después de este sermón quedemos bien edificados de lo que significa consultar al Señor o no consultar. Así que los gabonitas presentan dramáticamente un panorama de aflicción, de problemas, de tristeza. Apuntan, subrayan las cosas que tienen para hacer conocer a Josué y a los líderes de que son un pueblo sufrido y que necesitan estar ayudados por ellos. En el versículo 6 dice: y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced esto pues ahora alianza con nosotros. Miren la propuesta. Astutamente ya le proponen a Israel, a Josué, de que querían ser amigos, querían hacer alianza con ellos.
En el versículo 12 dice, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Es decir, después de que ven tremendas bendiciones que el Señor les había otorgado, se presenta este pueblo y aceptan de que sean bienvenidos al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, no consultaron a Jehová. Luego vamos a ver de quiénes se trataba realmente. Es una historia larga, pero quiero dar un resumen de quiénes se trataban. Ya toma la decisión Israel con Josué de aceptarles a ellos, sin consultar al Señor. En el versículo 16 dice, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, 3 días apenas, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. En otras palabras, y a ese punto, entienden que la propuesta de ellos era una mentira total, pero ellos nunca consultaron al Señor. En el versículo 17 y 18, la palabra del Señor dice así, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat Jearimín, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra ellos. Vaya, hermanos, vergüenza que habrá tenido Josué con los príncipes, con los líderes, de haber aceptado una propuesta sin consultar al Señor. Ahora, ¿de quiénes se trataba? Ellos eran un pueblo pagano. Recordemos, hermanos, que la única razón por la cual el Señor otorgaba las tierras que fluían leche y miel a los israelitas no era porque ellos eran santos ni eran algo especial. Dice el Señor, era como castigo que daba a los pueblos paganos. Y les dio una orden muy clara que deberían destruir a todos en lo absoluto al tomar la posición de la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel nunca lo hizo. Ahora, ¿qué ocurrió? Que este pueblo, como era pagano, contagió, infectó al pueblo de Israel. Compartieron sus hijas e hijos y se emparentaron entre ellos. Mañana otro día, cuando pasó el tiempo, enseñaron de sus dioses falsos. E Israel fracasó. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no hubo unos minutos para detenerse y Josué, que era un hombre recto, podía haber consultado a los príncipes y a todos los líderes. Hermanos, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a consultar al Señor. Pero no lo hicieron. Dice la palabra del Señor que no consultaron a Jehová y después ellos tuvieron problemas bastante serios. Amados hermanos, cuando no hay esa consulta de parte de nosotros al Señor, por pequeña que sea, no hay bendición. Tenemos que aprender, hermanos, en nuestras vidas cristianas a consultar al Señor. Es decir, a preguntar al Señor, Señor, ¿debo yo tomar esa decisión que para mí es bastante significativa, que es bastante compleja, que va a repercutir a mi familia, a mi persona? ¿Debo hacerlo, Señor? Tenemos que detenernos a consultar a quien nos ha dado la vida. Señor, ¿es correcto que yo me cambie de este trabajo? Señor, ¿es correcto que yo haga esta adquisición? Señor, ¿es correcto que yo tome esta dirección? Señor, ¿qué tengo que hacer? Cuando, amados hermanos, ponga atención a esto. Cuando nosotros nos damos el tiempo de consultarle al Señor, por mínima cosa que vayamos a hacer, Dios está listo para respaldarnos y para bendecirnos. Amén. Cuando lo hacemos apresuradamente las cosas y perdemos de vista el no consultar al Señor, mañana otro día estamos con problemas bastante difíciles. Y todo lo que hemos adquirido y todas las decisiones que hemos tomado sin consultar al Señor se hacen cenizas, hermanos. No quiero que olviden nunca esto.
se hacen cenizas, hermanos. Porque no le hemos tomado en cuenta al Creador de nuestras vidas. No le hemos tomado en cuenta al Señor de nuestras vidas. No le hemos tomado en cuenta a quien nos ha dado la vida. Y que hablar de la salvación. Hemos dejado a un lado al Creador, hermanos. Por esa razón, el mundo está inflamado de violencia, de dolor, de muerte. El mundo apercibe a muerte, a pecado, porque no ha habido una consulta al Creador del universo. Le hemos hecho a un lado al Señor. Nosotros, los hijos de Dios, por pequeña que sea la situación que estamos viviendo, tenemos que consultar al Señor, hermanos. ¿Qué hago, Señor? Acostumbrémonos, amados hermanos, por favor, escúchenme bien, van a ser bendecidos que el Señor está hablando a ustedes, hermanos, a todos nosotros. A una cosa minúscula, como cuando vamos al supermercado, hermanos. Señor, voy al supermercado a hacer estas compras. Ayúdame a conseguir algo bueno, bonito y barato. Señor, voy a hacer esta compra en este almacén, Señor. La necesito, Padre. Debo hacerlo, Señor. Ayúdame. Y entonces usted va a ver, hermanos, que a mayor consulta en el Señor, mayor bendición existe. Y yo se lo puedo hablar, hermanos, porque he vivido los dos mundos, aún siendo cristiano y pastor. Muchas veces cuando no consulté al Señor fue un fracaso los resultados de mi decisión. Porque yo pensé que era lo mejor. Y porque yo pensé que al Señor le va a gustar lo que yo voy a hacer. Pero no me di el tiempo de consultar. Y entonces, como no me di el tiempo de consultar, fue un fracaso. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que hemos fracasado, sí, nos queda una alternativa muy grande y que es poderosa, el pedirle perdón al Señor y Él nos levanta. Pero al llegar ya a ese punto, hermanos, comprendamos que si ya tomamos la decisión sin consultar al Señor, nos trajo sufrimiento, nos trajo pérdida, nos trajo dolor, nos trajo lágrimas, porque no le consultamos al Señor. Y tenemos que pagar un precio tremendo. Israel pagó un precio por dejarles a este pueblo pagano que estén con ellos e hicieron una alianza y fueron censurados por el pueblo. ¿Cómo habrán, dice la palabra, que murmuraron? ¿Cómo habrán murmurado el pueblo israelita contra Josué, que era un líder rectilíneo, que era un líder que amaba al Señor? ¿Cómo se habrán sentido ellos? Que no podían hacer nada porque ya juraron ante Jehová que no les matarían a ellos. No podían retractarse. Ya era muy tarde. Amados hermanos, cuando nosotros no consultamos al Señor, en tantas circunstancias en nuestras vidas, es muy tarde para poder arreglar y regresar al punto cero, como hubiéramos querido antes de tomar esa decisión. Y ello ocurre una desgracia espiritual bien severa en nuestras vidas, hermanos. Lo que ocurrió a Israel fue grave, gravísimo, porque después tuvieron que sufrir el castigo del Señor por haber emparentado con pueblo pagano. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda cuando consultamos al Señor. Y entonces me voy a dirigirme a un pasaje que todos lo saben muy bien, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Voy a leer algunos versículos para que nosotros veamos lo que significa la diferencia consultar a Dios o no consultar. Y dice el versículo primero: pasados estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafá a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafá, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafá humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Miren, amados hermanos, aquí se presenta una fotografía bien clarísima. Hay un pueblo extremadamente fuerte que viene a atacar al pueblo del Señor. Y Josafá sabe, llega a sus oídos, de que se trata de un ejército extremadamente poderoso. Y lo que hace él es derramarse ante el Señor, consultar al Señor, como dice. Ven ustedes lo opuesto de Josué.
Ellos dicen que en la Biblia no consultaron, pero aquí Josafat está consultando al Señor. ¿Qué hace Josafat? Lo mejor. Oremos, entremos en ayunas, estamos en problema. Consultemos al Señor. Él pregonó ayuno a todo el pueblo. Se humilló el pueblo de Israel ante el Señor, porque sabían que tras de todo este asunto lo que había es muerte. Venía un ejército poderoso que Josafat no podía detener con su pueblo. Era algo que lo tenían ya por perdido. Pero consulta al Señor, se derrama al Señor. Amados hermanos, cuando viene la situación adversa y vemos que ejércitos por completo están atacándonos, me refiero a ejércitos espirituales de cualquier situación, nosotros nos derramamos ante el Señor y le preguntamos, ¿y ahora qué hago, Señor, de este asunto? ¿Qué hago de esta situación? Por favor, no sé qué hacer, Señor. Señor, me rindo. No tengo salida, Padre. ¿Qué puedo hacer en estas circunstancias? Ayúdame. Entonces al Señor le gusta que nosotros, sus hijos, consultemos a Él. Le compartamos a Él lo que nos está ocurriendo. ¿Qué pasa después de que consultamos al Señor? El Señor pone en su corazón y en mi corazón tomar la mejor decisión. Porque ya preguntamos al Señor. Por mínima situación que nosotros vayamos a hacer, hermanos, escúchenme por favor, consultemos al Señor. ¿Usted está planificando una vacación? Qué bueno, consulte al Señor. ¿Ese es el lugar adecuado, Señor, que yo puedo hacer? Señor, ¿es lo más correcto que yo puedo realizar? Señor amado, te consulto. Esta decisión que yo voy a tomar en conseguir este activo para mi casa, ¿es lo mejor, Señor? Empieza usted a decirle, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, mas quiero hacer tu voluntad. Y entonces, como usted le permite al Señor entrar en el negocio, ¿qué va a hacer el Señor? Le va a dar lo mejor a usted. Le va a dar a usted lo que más desea. Y no solamente recuerde, le va a dar al Señor lo que usted quiere, sino mucho más de ello. Así que Josafat ya tenía el instrumento, la herramienta indispensable, que era consultar al Señor. Ahora veamos qué ocurre. ¿Cómo le responde el Señor? En el versículo 15 dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Mire cómo inmediatamente el Señor está contestando la súplica de Josafat. Porque nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios de a veces de urgencia, que nos contesta lo que necesitamos ya. Hay ocasiones, hermanos, que el Señor sabe que no nos puede contestar ya. Pero el mero hecho que nosotros le hayamos propuesto, le hayamos consultado, entonces el Señor está involucrado en lo que vamos a hacer. Miren esa tremenda respuesta que le está dando el Señor a Josafat. Y eso me llega a mi corazón y espero que al suyo también. Porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. En otras palabras, hermanos, estaba proponiendo Josafat, Señor, te consulto, ¿qué hago con semejante ejército que viene a exterminar todos nuestros hijos, todas nuestras familias y se van a llevar todo? ¿Qué hago? El Señor le contesta ampliamente, Josafat, no es tu guerra, sino la mía, déjame. Y cuando Dios, hermanos, nos da esta respuesta, Irene, no es tu guerra, es la mía. Ya mi hermana Irene tiene que estar pensando, viene una bendición abultada. Porque ya le dimos al Señor, escúcheme bien esto, porque ya le dimos al Señor la oportunidad, si usted quiere. Humildemente le dijimos, Señor, yo no puedo. ¿Cómo vas a solucionar esto que deseo? Entonces viene el Señor, abre sus brazos y me dice, no, yo te lo voy a dar. Ahora miremos, hermanos, ¿qué ocurre cuando ya el Señor le propone? Le dice que la guerra es de Él. Miren, hermanos, lo que ocurre. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud del desierto, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos,
hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Mire, amado hermano, vamos consolidando este sermón, esta prédica, hermanos. En el primer escenario, nosotros vemos a un pueblo que no consultó al Señor y se ven involucrados en problemas grandes. El segundo escenario, estamos viendo en Segunda de Crónicas, capítulo 20, de que Josafat, un hombre también de Dios, nos dice, no, yo puedo arreglar esta guerra, consulta al Señor. Y Dios otorga una bendición grande, donde un solo soldado de parte de israelita no es muerto. Y cosechan y cogen un botín que se demoraron 3 días, hermanos, en recoger el botín de sus enemigos, de un ejército poderoso que dice que venía a exterminar al pueblo de Israel. Ese es nuestro Dios que tenemos, hermanos. Amén. Cuando hay consulta, cuando hay de veras ese deseo en nuestras vidas de tomarle en cuenta al Señor, tómale en cuenta en todo lo que hace usted, hermano, diariamente. No espere que venga la prueba o la necesidad. Tómale en cuenta en su agenda de actividades del día que va a hacer. Señor, yo voy a hacer esto, voy a estar la parte, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Así lo hago yo siempre, hermanos. Y yo sé que ustedes también lo hacen, y ustedes saben que cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude y le presentamos nuestra agenda de actividades al día, regresamos a la casa felices, contentos. En primer lugar, el Señor, al haberle consultado, nos libra de toda tentación. En segundo lugar, el Señor nos bendice materialmente. En tercer lugar, nos permite esa comunión grande con el Señor. Y en cuarto lugar, hermanos, al haber reconocido al Señor, Dios nos bendice en abundancia en ese día y regresamos a nuestro descanso contentos. Regresamos a nuestras casas, a nuestro descanso felices porque le hemos consultado al Señor. En Santiago 4, 13, 16, la Biblia a las Américas dice así: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Miren, hermanos, cómo en la epístola de Santiago nos describe cuando nosotros queremos hacer un plan fuera de Dios. Nos dice claramente, es una exhibición de arrogancia, de jactancia. Yo pues lo puedo todo. Yo ya tengo esto. Yo sé que ya soy muy bendecido. ¿Para qué Dios? ¿Para qué? Si yo no puedo hacer esto sin ningún problema. Viene esa arrogancia en nuestros corazones y después fracasamos completamente, hermanos. Cuando hemos creído que las cosas que tenemos al momento, en todas las áreas de nuestra vida, en salud, en finanzas, en alegría, en todo, creemos que nosotros somos los que hemos generado eso, estamos equivocados, hermanos. Sale a flote nuestra arrogancia, nuestro ego, nuestra carne. ¿Y sabe lo que nos dice en el libro de Proverbios 20:21? Los bienes que se adquieren deprisa, al principio no serán al final bendecidos. Escúcheme bien, que estoy cerrando ya con esto. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Cuándo adquirimos los bienes deprisa? Cuando no consultamos al Señor, ¿no es cierto? Cuando creemos de que lo que vamos a hacer, lo que vamos a adquirir es formidable, vale la pena hacerlo. Pero la palabra del Señor me está diciendo que esos bienes adquiridos con prisa no serán bendecidos. ¿Cuántas veces he hecho yo adquisiciones a prisa y a la postre no han sido bendecidos? Hermanos amados, en estos tiempos donde Dios ha extendido sus brazos para bendecirnos, hemos escuchado semanas de testimonios maravillosos de cómo el Señor ha hecho. ¿Usted cree, amados hermanos, que a mí no me toca
el corazón cuando les escucho a ustedes, no tuve nada y ahora ya tengo mi apartamento, mis muebles, y no tenía nada, ya tengo mis documentos, y no tenía nada, ya tengo mi trabajo. Eso me llena a mí, mi corazón, a mí. ¿Cómo será el Señor cuando escucha con toda sinceridad sus testimonios que han dado, hermano? Porque están reconociendo la grandeza de Dios y están reconociendo que lo tienen es por su gracia y por su misericordia. Amén. Eso nos hace entonces pensar, amados hermanos, que nunca nosotros vamos a dejar de consultar al Señor. Tenemos que detenernos un momentito. Hermanos, por favor, cuando estén en la cúspide de sus finanzas, de su trabajo, de su salud, deténgase un momentito. Antes de tomar una decisión, deténgase y consulte al Señor. Señor, este día yo quiero consultarte. Voy a dar este nuevo paso, Señor. Espere. Y me preguntarán ustedes, ¿y cómo yo sé que mi consulta ha sido contestada o va a ser contestado? ¿O cómo cree usted, pastor, que la consulta que yo hago voy a saber que el Señor me aprueba? Muy simple, hermanos. Si tiene paz, es porque es del Señor. Amén. Si tiene paz en el seno de su familia, ya de acuerdo en todo lo que va a hacer, adelante. Usted consultó al Señor y tendrá el respaldo de Dios. Amados hermanos, por favor, en estos tiempos nos vamos a enfocarnos en este año para ser aún más bendecidos de lo que hemos sido en el 23. Vamos a enfocarnos más en ser prudentes y en seguir consultando al Dios que nos creó y que quiere bendecirnos en todo momento. Amén. Amén. Inclinen sus rostros, por favor. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Señor, yo levanto mis manos para pedirte que me perdones porque tantas veces no te consulté y fracasé. Quiero, Padre, que en estos tiempos a todos tus hijos que estamos aquí, Padre, nos ayudes, Señor, a consultarte siempre, Señor. Nos ayudes, Padre bueno, a que hablemos contigo para que nos des luz verde de las cosas que tú sabes nos vas a bendecir. Padre, esta es tu grey. Nosotros somos tus ovejas, tú eres el buen pastor. Ayúdanos, Padre, a tomarte en cuenta en todo lo que hagamos para que seamos bendecidos. Y de los errores que hemos cometido, Padre, hasta este momento, perdónanos, Padre, y sácanos de ese hoyo que quizás no nos gusta lo que hemos hecho o dicho. Padre, ayúdanos, por favor. Tú eres un Dios de perdón, de gracia, y siempre estás listo a favorecernos y a bendecirnos, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leti, por favor.